quiero presentar a Horacio Las Heras, ya nos ha brindado charlas anteriormente. Horacio, voy a hacer una presentación muy local, dado que estamos dentro de una asociación que varias veces ya hemos interactuado con Horacio. No voy a hacer un raconto de toda su experiencia y trayectoria, que más que basta. Lo único que voy a decir es que tiene mucha experiencia desde lo técnico, mucha experiencia y trayectoria de lo académico, y todo eso compartido con la experiencia de trincheras varias que ha tenido que, digamos, de batallas, entre comillas, en el mejor sentido que le podamos dar, en las que ha tenido que participar. Así que nos parecía que juntando las tres cosas era una voz más que interesante para escuchar sobre su opinión, vinculado con la ley base, todo lo que es el capítulo laboral. Si bien está pendiente de reglamentación y seguramente todavía muchas preguntas no tienen respuesta, Horacio nos va a poder dar ya al menos un acercamiento a lo que estimamos que se puede llegar a venir en el marco de la nueva ley. Vamos a dejar que Horacio haga su exposición y al final, como siempre, levantamos la mano el que quiera preguntar algo, o lo hacen a través del chat y Matías va a intentar leerlo, tratando de satisfacer todas las dudas que pueda haber. Así que, sin más, Horacio, muchas gracias por tenerte una vez más acá y bueno, a disposición el micrófono y lo que necesites. Ahí está, me faltaba eso, qué genio que sos. Bueno, gracias Juan. Agradezco a la asociación, a FAC, la posibilidad de hacer esta charla. Me enorgullece más, o quizás en este momento de mi vida me enorgullece más, que puedan valorarme por la experiencia y por la trinchera que por los méritos académicos, que en definitiva pasan con el tiempo. Pero la experiencia creo que de alguna manera es algo que tenemos que revalorizar permanentemente. Así que voy a tratar de encarar esta charla desde los aspectos más prácticos que tiene esta reforma laboral y sobre todo acercándome al lado empresario y al sector particularmente autopartista, que es en el que he tenido vinculación todos estos años. Así que si les parece bien, vamos a hacer como decía Juan, las preguntas las dejamos para el final porque son muchas, y interrumpir permanentemente por ahí se puede perder el hilo de la conversación o de la charla. Así que si quieren ir anotando las preguntas que le vayan surgiendo a partir del momento que vamos hablando, sería fantástico para poder trabajar al final todas juntas y en todo caso poder dar un cierre más ordenado a esta charla. Yo si les parece bien, voy a compartir un PowerPoint. Sobre el tema de la reforma laboral. Yo diría que esta reforma, cualquier reforma laboral, tendría que atacar tres cuestiones importantísimas que tiene hoy por hoy las relaciones laborales y particularmente la relación del empleador con el trabajador. Ustedes saben que desde la revolución industrial hay un conflicto estructural que se dio desde el primer momento, que es el conflicto entre capital y trabajo. Ese conflicto entre capital y trabajo tuvo muchas formas de ir resolviéndose. Depende también los momentos históricos. La Argentina llegó a un lugar en ese conflicto capital-trabajo donde se desequilibró esa relación a partir de una cantidad de normas y una cantidad de sentencias de los tribunales que corrieron el eje de la discusión, o en todo caso el equilibrio de esa discusión, y quedamos escorados, digamos, el sector empresario, por eso que de alguna manera en los últimos años, y hoy por hoy también, sigue habiendo una resistencia muy fuerte del sector empleador a contratar más trabajadores, a generar algún tipo de consenso con las organizaciones sindicales, porque muchas veces se niegan a ello, de modo tal que hoy nos encontramos en un momento donde la reforma laboral
las prioridades que debería tener esa reforma laboral, yo las enfoqué en tres ítems diferentes. El primero es la facilidad al ingreso al contrato de trabajo. Esto tiene que ver un poco con la situación de la sociedad argentina, una sociedad que tiene un 50% de pobreza, un alto porcentaje de esos bajo el nivel de la indigencia, una desocupación que crece. Claramente, la forma más progresista de resolver los problemas de la sociedad es generando empleo. Ninguna solución podrá venir para salir de esos estándares tan bajos que tenemos en materia de equilibrio social si no tenemos un mercado de trabajo lo más desarrollado posible, lo más dinámico posible. De modo tal que, sobre todo en el caso de las pymes y de las micropymes, necesitamos generar condiciones de empleabilidad que permitan hacer que el empleador decida emplear gente. No es una circunstancia que se soluciona automáticamente, pero está claro que la posición del Estado, cualquier Estado, debe ser la de generar condiciones de empleabilidad, es decir, generar condiciones para que el mercado de trabajo tenga una dinámica de crecimiento permanente. Ahí había o hay una cantidad de herramientas que se pueden utilizar. Vamos a ver que esta ley bases tocó temas respecto del ingreso al contrato de trabajo, la facilidad para ingresar al contrato de trabajo, no lo que hubiésemos querido, pero algunas cuestiones sí empezaron a trabajar en ese punto. Por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba, el blanqueo laboral básicamente vamos a ver que también la derogación de las normas que generaban altas multas y altos estándares económicos para un juicio, para litigiosidad, también se han reducido. De modo tal que facilitar el ingreso es, reitero esto porque me parece muy, muy interesante para evaluar este concepto, es la forma más progresista de poder conducir una sociedad más equilibrada, ¿sí? Pasará porque las personas puedan conseguir trabajo. El segundo elemento que tenía que trabajar la reforma laboral era precisamente los costos de salida del contrato de trabajo. Eso significaba una bomba de tiempo para los empresarios porque no se sabía de qué manera podía extinguirse un vínculo sin tener la espada de Damocles de que iba a tener un juicio de condiciones a veces impensables desde el punto de vista económico, como lo que está sucediendo hoy con las modificaciones que se dieron en los ajustes de las tasas de interés o las formas de ajustar los procesos. Trabajar sobre la salida del contrato de trabajo significa generar condiciones o volver a las condiciones originales en que se dio la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo fue una ley que establecía que la ruptura del contrato de trabajo tenía un valor determinado de antemano, se llamaba indemnización tarifada, porque uno sabía que un trabajador le costaba al empresario un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a 3 meses, más 2 meses de preaviso. Ese era el costo de salida que originalmente fue pensado para que no haya litigios. Esto era, el empleador podía romper un vínculo contractual, pagarle la indemnización que se establecía según los parámetros que establecía la ley, y el tema se terminaba ahí, ¿sí? Todos sabemos que a partir de un gran índice de litigiosidad que se generó precisamente a partir de la ley de empleo, cualquier salida, cualquier despido que hacíamos con el trabajador tenía una contingencia que muchas veces no sabíamos por dónde podía venir, pero que existía. Si le teníamos que pagar bisotti, si le teníamos que pagar el tope, si era sin tope, o si había alguna circunstancia que podía considerarse como una remuneración encubierta, bueno, eso significaba la posibilidad de hacer un juicio, reclamar el doble de las indemnizaciones de lo ya pagado, de modo tal que el temor del empresario era a la entrada del contrato de trabajo, porque no sabíamos cuáles eran las condiciones que iba a tener la salida de ese contrato de trabajo. Y fíjense que esto no fue un tema menor, porque el crecimiento exponencial que tuvieron los procesos laborales en este tiempo hicieron que, obviamente, cualquier
previsibilidad que se quisiera hacer de esos procesos en los balances significaba una circunstancia muchas veces absolutamente incierta, ¿sí? Hacíamos una previsión de un juicio de determinado monto y resulta que a propósito de lo que había cambiado los criterios de los jueces, terminaba siendo algo imposible de informar, sobre todo aquellas empresas que tienen que dar informes a sus accionistas o al exterior. Bueno, a veces resultaba inentendible que se pudiesen llegar a esas sumas o esas diferencias. Así que teníamos un problema a la entrada, teníamos un problema muy serio a la salida. Y había un tercer problema, o hay un tercer problema, que es este tema del desequilibrio de las relaciones laborales. El sindicalismo se ha empoderado de una manera tal que muchas veces las relaciones de fuerza eran absolutamente imposibles de equilibrar por el transcurso, digamos, de la acción propia que podía tener cada empresa. Y era aceptar a pie juntillas lo que los sindicatos nos decían, o lo que los sindicatos nos imponen para hacer, o en todo caso, la conflictividad había alcanzado estándares absolutamente desmadrados, ¿sí? Ahí me toca a mí la experiencia del conflicto de Lier, donde durante 7 meses estuvimos luchando para ver si podíamos desagregar esa fuerza sindical que significaba concretamente que la empresa no tuviese ningún tipo de viabilidad y la decisión del accionista principal de abandonar la Argentina. Este desequilibrio también hay que tocarlo, o también debería ser motivo de una reforma laboral, precisamente para poner las cosas en su justo medio, que es sí la defensa de los trabajadores a través de la acción sindical, pero una defensa que tenga por prioridad la preservación de las fuentes de trabajo, o que en todo caso no sea que los sindicatos se peguen un tiro en el pie de presionar a una empresa hasta llegar al punto de que la empresa desista de su acción, o en todo caso se produzca un quebranto económico que termine con la empresa. Los sindicatos esto no lo ven, o no lo ven del todo, porque en definitiva se trata de una empresa y en el globo de cantidad de empresas que tienen, quizá no hace ruido o quizá no tienen costo político por el mal manejo de determinadas situaciones de conflicto que han llevado, por ejemplo, a empresas a tener que cerrar o a tener que extremar medidas desde el punto de vista de la reestructuración de los puestos de trabajo. Un poco estamos viendo esta acción desmedida en lo que tiene que ver con el sindicato del neumático, donde está claro que la posición del sindicato es agobiar, estresar la situación de la empresa hasta límites intolerables, diría yo. No sé cuál será el final de esta película, pero está claro que estamos en una situación de mucha tensión, de mucho desequilibrio, y que parecería que por efecto de este desmanejo que hubo durante tantos años, el fiel de la balanza se está acomodando o se debería acomodar. Primera aproximación, entonces, facilitar el ingreso. Deberíamos ir a la reforma por ese lado, evitar la litigiosidad en la salida, también la reforma tiene que ir a ese punto, y equilibrar las relaciones laborales. Me parece que son los 3 tópicos que hoy por hoy debería tener una reforma laboral. Veremos si esta reforma alcanza a cumplir las expectativas o es un avance, pero no es el avance deseado. Fíjese que yo voy a ir haciendo esta exposición en función de estos 3 temas: el ingreso, el egreso y el equilibrio de fuerzas, y en función de eso vamos a ir explicando cada uno de los institutos que se fueron modificando. Así, en este caso, lo que vamos a ver, la regularización de las relaciones laborales, está claro el blanqueo, que está claro que apunta a favorecer el ingreso de los trabajadores, aquellos que estaban en negro y que todos sabíamos que teníamos una espada de Damocles, porque nunca un trabajador que yo inicialmente lo tuvo en negro podía blanquearlo con posterioridad sin tener un riesgo de tener un juicio a posteriori. Por eso que también muchas empresas que por alguna circunstancia habían tomado un trabajador
sin registrar en un primer momento, sanear esa circunstancia era imposible con el modelo anterior. Con este modelo, aparentemente, y con este blanqueo que se dispuso, va a haber posibilidades de sanear esas relaciones laborales que estaban o totalmente en negro o parcialmente en negro, y de alguna manera cubrirse hacia el futuro para que eso no signifique también una contingencia de juicio. Este tema de la regularización de las relaciones laborales es un tema que está pendiente de discusión, digamos, de poder conversarlo con mayor profundidad, porque hay una reglamentación pendiente. Creo que en estos días está por salir, pero lo que sí dice la ley es que se va a poder condonar el 70%, por lo menos el 70% de la deuda que uno tenía con la AFIP por tener un empleo, un trabajador no registrado o parcialmente registrado. Esto va a aplicar al trabajador que está totalmente en negro, al trabajador que tiene mal informada la fecha de ingreso, o el trabajador que recibe una remuneración blanca más una parcialidad en negro. En cualquiera de esos tres supuestos se va a poder regularizar esa situación. ¿Qué beneficios va a tener? Bueno, si hay un beneficio que está relacionado con el no pago de los aportes y contribuciones por todo el periodo que tuvo ese trabajador incorrectamente registrado, está claro que ahí hay un beneficio importante, sobre todo porque la redacción se corrige hacia el futuro. E inclusive, a ver, si nosotros tenemos un trabajador que no sea el que nosotros nos gustaría tener, convendría también registrarlo si el blanqueo es tan favorable, porque en definitiva me voy a quedar acotado a que si lo tengo que sacar el día de mañana no voy a tener ningún tipo de contingencia y lo voy a poder hacer sin que eventualmente la AFIP pudiese venir a reclamarme por ese trabajador. Porque el hecho que yo tenga un trabajador en negro hoy y que lo despida, ustedes podrán decir, bueno, le tengo que pagar en definitiva el artículo 245 más el preaviso. Pero sigue habiendo una contingencia con la seguridad social, porque si ese trabajador hace un juicio y de ese juicio resulta que se acredita que era una relación en negro, el que va a poder venir a reclamar los aportes y contribuciones es la seguridad social, precisamente porque esta ley, vamos a ver acá, obliga al juez a informar de esas relaciones en negro, de modo tal que la AFIP podrá hacer una caracterización de oficio de cuál puede ser la deuda y ejecutarla. Si nosotros hoy tenemos un trabajador en negro, puede ser una buena opción ingresarlo al sistema, blanquearlo a un costo muy bajo. Yo creo que va a estar en el orden del 80 y del 90% la condonación de la deuda, es decir, que lo que va a haber que pagar es muy poco, y en definitiva me va a quedar a mí la posibilidad de que si yo mañana lo despido no voy a tener ninguna contingencia futura con la seguridad social. Ese trabajador que yo blanqueo, cualquiera sea el tiempo que yo lo blanquee, puede ser 5 años o pueden ser 10 años, en todos los casos se le va a reconocer como un máximo de 60 meses de servicio con un salario mínimo vital y móvil. Esto para el trabajador es bueno porque le completa los años de servicio, no va a ser indispensable o va a ser negativo para el trabajador si está a punto de jubilarse, porque solamente va a tener aportes por el salario mínimo vital y móvil, y es probable que ese trabajador tuviese un salario por arriba del salario mínimo vital y móvil, y va a ser neutro si el trabajador es despedido o en todo caso blanqueado a más de 10, no despedido, sino blanqueado, a más de 10 años de poder llegar a la jubilación, porque como ustedes saben, para el cálculo jubilatorio se computan los últimos 10, o de los últimos 10 los mejores 3, de modo tal que si le quedan más de 10 años para jubilarse, la situación de que se le reconozca un haber del salario mínimo vital y móvil va a ser neutro. La ley establece un plazo de 90 días a partir de la reglamentación, todavía no la tenemos, para determinar si vale la pena o no vale la pena
registrar a ese trabajador. No hay un concepto que uno pueda tener, digamos, si vale la pena o no hacerlo. Yo creo que en una economía que se puede ordenar, cuanto más cantidad digamos, de situaciones regularizadas tengamos, mejor va a ser a los efectos de el mejor funcionamiento de la empresa. Cada empresa tendrá en esto una forma de trabajar y una intención de ver si conviene o no conviene hacer las regularizaciones. De cualquier manera, posiblemente haya que hacer blanqueos por pequeñas sumas de dinero que pueden tener al margen y que muchas veces por alguna cierta inercia que existe dentro de las empresas se siguen haciendo. Bueno, este es un momento para decir, bueno, corto con todo eso y en definitiva resuelvo la situación y la conflictividad a futuro que pueda tener por haber tenido durante algún tiempo algún trabajador con alguna suma parcialmente registrada. Otra alternativa también, que puede ser interesante, es corregir la fecha de ingreso del trabajador en la que realmente fue y no en la que por ahí tiene registrada. Pero cada empresa en esto tendrá que hacer su análisis como consecuencia o como conclusión de este blanqueo. Podemos decir que es un avance porque de alguna manera me permite corregir o sanear, como decía antes, determinadas cuestiones que tenía en la empresa y que por las circunstancias de las leyes anteriores era imposible de hacer. Algunas cuestiones que también tienen que ver con el ingreso, que es, nos ha pasado de que un trabajador entraba por una empresa que nos proveía personal y que después hacía un juicio y nos obligaban los jueces a tener que extender el certificado como si ese trabajador hubiese estado ingresado, digamos, como si yo lo tuviese que haber ingresado, aun cuando había sido ingresado en blanco por otra empresa. Empresa A tiene que contratar un trabajador y lo toma a través de la empresa B. Ese trabajador inicia un juicio contra la empresa A y contra la empresa B, y como el juez caracteriza la situación como una intermediación incorrecta, le dice a la empresa A, que era la que había usado de ese trabajador, que tiene que registrarlo en sus libros laborales. Esto obligaba a que una empresa tuviese que pagar todos los aportes y contribuciones como si lo hubiese tenido registrado, cuando ese trabajador había sido registrado correctamente por la empresa B. Esto quedó saneado de alguna manera porque va a valer la registración que haga cualquiera de las dos empresas, o la que use al trabajador o la que efectivamente contrate a ese trabajador, de modo tal que no va a haber una doble imposición como surgía a partir de algunos fallos judiciales. Esto claramente es un avance porque nos encontrábamos muchas veces con la locura de que teníamos que pagar los aportes y contribuciones que ya se habían pagado por otra empresa porque el juez decía que debió haber sido ingresado perdón, por la empresa que utilizó esos servicios. Dos cuestiones que también son importantes a tener en cuenta. La ley prevé un sistema para que el trabajador le informe directamente a la AFIP cuando hay situaciones de empleo no registrado o incorrectamente registrado. Quiere decir que la AFIP va a tener una ventanilla donde va a recibir los reclamos. Claramente van a ser NN, digamos, no se va a identificar, pero va a poder el trabajador denunciar que estoy recibiendo una remuneración en negro. Esto existía antes, pero era un trámite más formal, que tenía que ir el trabajador a la AFIP a hacerlo. Ahora va a ser a través de una dirección de mail, lo cual puede ser, veremos qué va a ser la autoridad de aplicación, veremos qué va a hacer AFIP. Si AFIP va a tomar estas denuncias y las va a procesar o las va a descartar, como hacía con muchas denuncias que se hacían a través de la intimación de la vieja ley de empleo. De cualquier manera, acá la AFIP va a tener un instrumento para poder, digamos,
validar, no, digamos, fiscalizar que se paguen remuneraciones en negro o en total o parcialmente. Quiere decir que es un tema a tener cuidado. Lo mismo, y comentaba ratifico lo que había dicho antes, el juez laboral está obligado a informar, a denunciar a la AFIP cuando de una sentencia surge que el trabajador estaba parcialmente registrado, por fecha de ingreso equivocada o con una registración absolutamente ilegal o no formal. Esto tiene que ver con lo que señalaba antes, que probablemente aprovechando la situación del blanqueo laboral, valga la pena evitar esta contingencia futura, remota, posible o no, no lo sabemos, en que el trabajador pueda denunciar que tiene una remuneración en negro o que finalmente, después de una sentencia, el juez ordene, denuncie la situación en la FIP y la FIP tomen cartas en el asunto y por ahí haga una estimación de la deuda. En los dos casos tenemos que tenerlos presentes en el momento en que vamos a tomar una determinación, una definición acerca del blanqueo laboral. Les ratifico en todo caso si van anotando las preguntas para que después podamos abordar todas las dudas que puedan tener. La industria del juicio. Esto que se dio en llamar, creo correctamente, porque se generaba, digamos, como una suerte de trabajo como línea de montaje, los juicios laborales, evidentemente es un beneficio en la salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no voy a tener la espada de Damocles pendiente en la cabeza de que si yo no lo despido o lo tengo que despedir antes de que me intime, porque si no me va a aplicar la ley 24013, que representaba el 25% de multa respecto de todas las remuneraciones percibidas por el trabajador desde el ingreso hasta el final de la relación, sin tener en cuenta lo que había ganado el trabajador al principio y lo que ganaba al final. Esto fue una cosa muchas veces muy, muy loca, de que uno, por ejemplo, calculaban el 25% de la remuneración del último salario de ese trabajador que había tenido la categoría o la tarea de gerente y que 30 años antes o 28 años antes había iniciado como cadete y el 25% era de la última, lo cual generaba indemnizaciones estratosféricas, ¿sí? Bueno, esto se derogó. Esto se derogó, también se deroga con esto la multa que preveía la duplicación de la indemnización por antigüedad. Se derogó también la ley que preveía que si después de extinguida la relación laboral se probaba que eran negros, le tenía que pagar el empleador el doble de la indemnización por antigüedad. Y también se derogó algo terriblemente nefasto, que eran la famosa multa del artículo 80, que eran 3 salarios por no haber entregado en tiempo y forma los certificados de trabajo. Certificados de trabajo que, como ustedes saben, son inocuos porque hoy la FIP no necesita el certificado de trabajo que otorga el empresario, sino que lo tiene registrado en su base de datos. El certificado de trabajo, hoy la única finalidad que tiene es que el trabajador pueda construir un currículum de dónde trabajó, para quién trabajó, y si mañana va a buscar trabajo, lo puede presentar o lo puede dar como una referencia concreta. Por eso que parece más importante que el certificado de trabajo establezca, por ejemplo, cuáles fueron las capacitaciones que se le dio al trabajador durante el tiempo que prestó servicios en la empresa, que los aportes y contribuciones por el periodo, porque en definitiva eso está en la base de datos que tiene la AFIP. Bueno, esto que era en definitiva aumentar el costo de salida, porque un trabajador que estaba en negro o parcialmente en negro, o que, por ejemplo, tenía un vehículo y se le consideró ese vehículo como salario y generaba una indemnización estratosférica, aún en el supuesto de que se le hubiese pagado lo que le correspondía conforme a la ley. Evidentemente, acá va a haber una limitación en materia de litigios. Veremos qué
qué novedad aportan los amigos laboralistas que hacen defensa de trabajadores. Seguramente va a haber cosas para litigar, porque un poco esto yo lo decía el otro día en la facultad, va a haber abogados laboralistas más pensantes, no va a ser cualquiera el que va a poder hacer un juicio laboral, pero va a haber que tener cuidado con estas defensas, porque bueno, pueden también presentarse cuestiones litigiosas que hoy no las tenemos en el radar, pero que pueden provenir. Eh, Nadie antes de Bisotti había planteado la inconstitucionalidad del tope, y sin embargo apareció alguien planteando la inconstitucionalidad del tope, y a partir de ahí fue una sucesión de hechos, digamos, declaraciones de inconstitucionalidades que torcieron de alguna manera aquel parámetro inicial que tenía la ley de contrato de trabajo. Hay que estar atentos a eso, hay que estar con mucho cuidado, y me parece buena la posibilidad del blanqueo para sanear y para evitar a futuro algún tipo de contingencia. Fíjense que acá yo hice una comparación de lo que sería antes una indemnización y ahora. Partí de dos conceptos básicos, que es la misma fecha de ingreso, la misma fecha de egreso y el mismo salario. ¿Cuánto daba con las leyes 24013, 25523, con el artículo 80, y cuánto daría ahora? Fíjense que la diferencia es prácticamente 4 veces menos, poco más de 4 veces menos. Esto habla de lo bueno que es para evitar la litigiosidad lo que ha pasado con el tema de la derogación de las leyes 2403, etc. De 37, que era un monto que teníamos antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley, a 8, que es el monto que tenemos hoy. Por supuesto, estamos hablando de situaciones en la misma situación, ¿sí? La situación más clara de los mismos rubros con la ley o sin la ley, o sin las leyes. A estos dos, o hasta el monto de 37 y al monto de 37 millones, lo que tenemos que pensar es que si son sumas o si son distractos, despidos que se produjeron hace mucho tiempo, y es decir, hace mucho tiempo que se está litigando, con la aplicación de los índices que dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte de la Provincia de Buenos Aires, estos números son estratosféricos. ¿Por qué? Porque no se ajustan exactamente con los parámetros que se venían ajustando, sino con otros que son mucho más fuertes, mucho más ponderados, que hacen que hoy un juicio laboral sea prácticamente imposible de poder previsionar a ciencia cierta cuánto va a ser el resultado final de ese juicio. Se supone que si la inflación va a la baja y si estas leyes ya no están, los juicios laborales, aún en el supuesto de que la empresa despida a un trabajador, no le pague porque cree que no le tiene que pagar y finalmente tenga que pagarle porque el juez dice que hay que pagarle porque la injuria no fue tal, está claro que los montos van a ser infinitamente menores que los que teníamos hoy como consecuencia o lo que teníamos ayer como consecuencia de la parafernalia de leyes y de modificaciones a los ajustes que existieron a partir de la jurisprudencia de la Cámara y de la Corte de la Provincia. Hay algunas modificaciones muy interesantes. Perdón que voy a checar un poquito la pantalla. Hay algunas modificaciones muy interesantes en lo que tiene que ver también con la salida y con algunas cuestiones que siempre fueron sumamente conflictivas, ¿sí? O que terminaban siendo sumamente conflictivas en el pasado. El caso de los
prestadores de servicio, trabajadores autónomos que están en la línea intermedia entre ser relación de dependencia y no serlo, ¿sí? Por dar un ejemplo, un médico que trabaja o que tiene tercerizado el servicio no sé, de gastroenterología de un hospital, ¿sí? El hospital le terceriza el servicio a ese médico y ese médico en un momento determinado dice, no, yo tengo una relación de dependencia con el hospital, quiero que me pagues la indemnización, las multas, los aportes, etcétera, etcétera. Bueno, esas situaciones border que ya en España se resolvieron a través de una ley precisamente que regulaba la situación de los profesionales o una situación de lo que se llama paradependencia, es un estadio intermedio entre la relación de dependencia y la relación autónoma, la ley ha entrado a resolverlo parcialmente, porque esto no sería lo ideal, pero parcialmente lo resuelve, que es que excluye de la presunción del artículo 23 a la figura de los contratos de locación de servicios. El artículo 23 es un artículo que tuvo mucha historia, si se quiere, porque es un artículo donde si el trabajador prueba que prestó servicios para un determinado empresario, se considera en principio que hay relación de dependencia. Y el empresario, para poder revertir esa presunción, lo que tenía que demostrar era que ese trabajador era una empresa autónoma. Por ejemplo, si yo digo que el fletero prestó tareas para la empresa y el fletero viene y dice, yo digo que hay contrato de trabajo, el empresario, para poder ganar ese juicio, tenía que demostrar que el fletero era una empresa individual, propia, que tenía sus propios trabajadores, que pagaba sus impuestos como si fuera un responsable inscripto, en fin, una cantidad de requisitos que eran prácticamente considerar la negociación entre dos empresas, lo cual no era posible porque muchas veces esa empresa, ese fletero, por ejemplo, trabajaba para otra empresa, pero para otra empresa trabajaba en negro, entonces no tenía factura. Y solamente facturaba para el empresario que lo tenían en ese aspecto formalmente contratado. Bueno, la ley cambió porque esa presunción no se aplica para este tipo de contratos de servicios profesionales. Quiere decir que hay un achicamiento de la posibilidad de que cualquier situación pueda ser considerada relación de dependencia. Esa presunción, que en los años 80, 90, se llamaba que era rígida, que era difícil de hacer valer, a partir de los 90 y sobre todo a partir de la última década, se hizo muy fácil porque la jurisprudencia cambió y era lo que se llamaba cualquier prestación de tareas, en principio, ya no con una duda, en principio era contrato de trabajo. De modo tal que se incorporaron por fuerza de la jurisprudencia muchos casos que eran limítrofes, ¿sí? Y que en definitiva, precisamente por ahí el no buen comportamiento de ese prestador de servicios lo empujaba, cuando el empresario decidía extinguir ese vínculo, lo empujaba a hacer una demanda laboral. Y hemos tenido infinidad de casos donde personas que razonablemente armaban su negocio o hacían su administración propia, terminaban enjuagados en una relación de dependencia y con un juicio mayúsculo desde el punto de vista económico. Bueno, eso en principio parecería que se soluciona. Lo que no quiere decir que ese trabajador o ese pseudo trabajador que se considere trabajador vaya y reclame en los tribunales y los tribunales mantengan esa teoría amplia respecto de la presunción y por ahí descalifiquen la situación que establece la ley. Pero en principio ayuda un poco a no tener esa espada de Damocles que significa tener que probar absolutamente que ese trabajador es un empresario y que en rigor de verdad no era un trabajador. Así que ahí hay un pequeño avance, si se quiere,
veremos qué pasa con la jurisprudencia. Hay que agudizar los controles también en esta materia, es decir, no hay que relajarse en lo que tiene que ver con establecer los verdaderos contratos comerciales que tenemos con ese tipo de empresas, seguir controlando que su facturación y cómo estén inscriptos en la seguridad social, tener presente la información que siempre se requiere, como por ejemplo si contrata personal, si lo contrata en blanco, seguir monitoreando eso también va a ser, es decir, no hay que relajarse, hay que ser, va a ser una tarea imprescindible para evitar el día de mañana la conflictividad o en todo caso que frente a la conflictividad uno pueda defenderse. La intermediación de personal, otro tema que generaba conflicto, yo lo expliqué un poquito antes. Hoy por hoy, si el trabajador ingresa a cumplir funciones en la empresa por otra empresa que me presta el servicio, ejemplo típico, IT o algunos servicios que uno contrata afuera y que siempre viene la misma persona, bueno, ese trabajador, si está registrado correctamente por la empresa que provee a ese trabajador, no va a tener una acción contra el empresario principal. Si eventualmente se considera que ese trabajador trabajaba full time para esa empresa que usaba sus servicios, lo que sí va a seguir habiendo es solidaridad. Es decir, si la empresa principal o su empleador no le paga la indemnización, el trabajador podrá reclamarle al que utilizaba esos servicios. Lo que no va a poder reclamarle es que esté inscripto para la empresa que utilizaba esos servicios. De modo tal que acá, en esta salida, que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios o la intermediación de personal, estamos hablando que la ley mejoró precisamente la salida de ese trabajador, o en el momento de la salida y eventualmente la litigiosidad. Vamos con el ingreso. ¿Qué trata la ley sobre el ingreso? ¿Cómo facilita el ingreso de personal? Además de lo que señalamos respecto de la regularización del empleo no registrado, acá vamos a tener el periodo de prueba, que lo va a extender de 3 a 6 meses, ¿sí? Y que va a ser posible de aumentar por el convenio colectivo en 8 meses para empresas que tienen entre 6 y 100 trabajadores y 12 meses en empresas que tienen hasta 5 trabajadores. Acá aparece la necesidad de las cámaras de empezar a buscar una negociación con los gremios precisamente para ampliar este periodo de prueba, porque está claro que la ampliación del periodo de prueba es una fuente favorable a la incorporación de personal en la empresa, porque el periodo de prueba significa que ese trabajador va a poder ser despedido en cualquier momento del periodo de prueba y que no va a tener un costo indemnizatorio por la salida, sino más que 15 días de preaviso. De modo tal que en esa dificultad que muchas veces tiene el empresario de saber a quién contrata, este periodo de prueba, ahora que se extiende a 3 y si eventualmente se pudiese extender a 8, va a significar una posibilidad de analizar mejor a la persona del trabajador para ver si merece seguir quedándose en la empresa o no. Claramente, por ejemplo, en España, mucho de la recuperación del empleo tuvo que ver precisamente con facilitar el ingreso de los trabajadores a prestar tareas, especialmente ampliando el periodo de prueba. La ley española tiene otras características, pero que claramente, digamos, la recuperación del empleo después de la crisis de las hipotecas tuvo que ver precisamente con la facilidad en el ingreso. Está claro que para una pyme o micropyme que tiene menos de 5 trabajadores, llevarlo a 12 meses es una gran ventaja, porque en definitiva también puede probar si su negocio da para tener más o menos trabajadores. Muchas veces la dificultad del crecimiento está en no dar ese paso adelante, decir, bueno, tengo trabajo,
¿lo empujo hacia adelante o hago un ralentamiento de ese trabajo porque no sé qué va a pasar? En los últimos años, el empresario argentino o el emprendedor argentino tuvo por norte ralentizar el crecimiento, aun cuando este pudiese ser expansivo, porque evidentemente lo que significaban los costos de salida de si iba mal eran muy altos. Y en consecuencia, bueno, íbamos muy despacio y finalmente quizá no íbamos a ningún lado porque nunca la situación terminaba de cambiar. Uno podría pensar que si se estabiliza la macro, podríamos tener espacio de poder probar si el negocio puede funcionar mejor con mayor cantidad de gente y no correríamos el riesgo de tener una contingencia de salida muy grande. Otro de los supuestos que trae la ley, que también es muy importante, es la posibilidad de retener directamente, esto ya estaba, pero se modificó, se mejoró, diría yo, retener directamente lo que le debemos pagar a una empresa tercerizada por lo que puedan significar los salarios del trabajador o hasta los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Yo sé que esto es una complicación para el área de recursos humanos, pero imaginemos una empresa, esto nos ha pasado con la pandemia muchas veces, una empresa que tercerizamos el servicio de comedor, o tercerizamos el servicio de limpieza, o tercerizamos el servicio de seguridad, y que vemos que ese tercero está, digamos, en bancarrota, ¿no? Está cayéndose, y uno ve que eso empieza a generar algún tipo de ruido con los trabajadores que prestan tareas en nuestro establecimiento, y que por ahí aparece la queja, pero no se están pagando el salario, o no están pagando los aportes a la seguridad social. Bueno, yo para evitar que se magnifique el problema, lo que puedo hacer ahora es, puedo pagar de lo que le tengo que pagar al tercero directamente a los trabajadores, las indemnizaciones, los salarios, o inclusive pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social para no tener una contingencia después como consecuencia de la solidaridad. Porque cuando yo le pago al tercero y el tercero no le paga a los trabajadores, en definitiva yo estoy regalando la plata. ¿Por qué? Porque no tengo certeza de que esa plata vaya a quien tiene que ir. Ha pasado, por ejemplo, en la industria del vestido, esto es bastante común, que los famosos talleres terminan trabajando con las grandes marcas, trabajan con talleres y esos talleres terminan no pagándole a los trabajadores o no pagando los aportes y contribuciones, y después eso termina siendo un boomerang contra la empresa que le dio trabajo, con la empresa principal. ¿Por qué? Bueno, porque todos los trabajadores van a buscar su retribución o sus remuneraciones ahí, y también la seguridad social. De esta manera, acá aparece una alternativa. Por supuesto que, llegado el caso de que alguien tenga esta situación, habrá que analizar dónde le pago, cómo le pago, de qué manera me aseguro de que efectivamente ese dinero que corresponde al pago del servicio se lo pague a los trabajadores o a la seguridad social. Pero de alguna manera tenemos una herramienta para poder trabajar esta contingencia. Muchas veces yo comento que lo que nos ha pasado en estos últimos años es que la caja de herramientas que tenía el abogado para poder reparar algunas cuestiones que se daban en las relaciones obrero-patronales nos había quedado solamente con un destornillador. Y entonces con ese solo destornillador teníamos que hacer toda la parafernalia de enjuagues que tenían que ver con esa armonización de las relaciones. Bueno, ahora nos han dado alguna herramienta más, no las que uno quisiera, pero algunas más existen. Hay que saber utilizarlas, está claro, ¿sí? Porque muchas veces también el hecho de que tengas herramientas no quiere decir que vas a tener la solución, pero empezamos a generar una caja de herramientas con un poquito más de material. Cuestiones que tienen que ver con la salida del contrato de trabajo y también con el equilibrio de estas relaciones obrero-patronales. Hay una modificación que yo diría que es por la galería, es como para mostrar algún tipo de empatía con algún colectivo, supongo yo, que es el tema este de la maternidad, que se pueden, que digamos, antes la trabajadora tenía que estar 45 días antes y 45 días después, ahora puede llevar los 45 días antes hasta los 10 previos al parto, de modo tal que hay una ventaja para la trabajadora para que siga prestando tareas, de modo tal de estar más tiempo con
con el hijo recién nacido a posteriori. De cualquier manera, mantiene el total de 90 días y nadie, ninguna madre o gestante puede tener menos de 90 días de licencia por causa de la maternidad. Diría que es una típica reforma para la tribuna, me permiten, o para poder decir, bueno, me quedo conforme a determinado colectivo complicado, en el sentido de demostrar, a veces esta me parece que es la intención, demostrar efectivamente que apuntan a mejorar algunas cuestiones de tipo social, si se quiere. Obviamente que en estos temas hay mucho por hacer, y mucho por hacer a favor del trabajador, como trabajadora, como por ejemplo el tema de extender la licencia por paternidad, extender la licencia por adopción, en fin, tenemos que ir a un modelo de seguridad social que sea mucho mejor en la contingencia que les puede suceder a cualquier persona que trabaja. Está claro que hay una discusión pendiente en la Argentina si esos costos de una seguridad social mejor la tiene que pagar el empresario o se tienen que conformar de alguna manera con fondos aportados por el empresario, pero de alguna manera equiparando a todos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las enfermedades inculpables, el trabajador que tiene una enfermedad terminal y por la antigüedad y por no tener cargas de familia, tiene solamente 3 meses de licencia paga que le paga el empresario. Bueno, tendríamos que pensar que un trabajador que está enfermo y que no puede trabajar debería tener un salario de subsistencia durante todo el tiempo que esté imposibilitado, no a cargo del empresario, sino a cargo de la seguridad social. Esto pasa en las legislaciones más avanzadas. No paga el empresario los gastos, digamos, los salarios por enfermedad. Los paga la seguridad social. En Brasil, sin ir muy lejos, solamente el empleador paga los 10 primeros días. A partir del día 11 se encarga la seguridad social de controlar y de pagar, con fondos que provienen, por supuesto, de los aportes de los empresarios, del Tesoro y de los lugares donde se pueda constituir ese fondo. Pero nosotros tenemos un sistema que va a medias, digamos, ¿no? Le hace pagar al empresario un costo limitado, pero no el trabajador que necesita, digamos, un límite mayor por las características, por ejemplo, de la enfermedad, no tiene la cobertura. Esto debería modificarse e inclusive debería ir de la mano de la modificación o de la reunión de la ley de riesgos de trabajo con las enfermedades inculpables, de modo tal de llevar todos estos problemas que suceden, no al costo empresario, sino a la seguridad social, que obviamente también tendrá una incidencia en el costo empresario, pero va a ser mucho más equilibrado. A la salida, un tema sumamente interesante, pero que también tiene que ver con el equilibrio de las fuerzas que hablamos al principio entre el sindicato y el sector empresario, que estableció por primera vez la ley de contrato de trabajo un despido causado. Es decir, existe una causa objetiva en la ley de contrato de trabajo por primera vez, que es el trabajador que participa de un bloqueo o toma de establecimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque sale de la modificación de la ley, sale de la matriz clásica que teníamos en nuestra ley de contrato, que era que no había un listado de causales de despido. La causal de despido era una injuria, un incumplimiento del trabajador que tenía que tener tal magnitud que impedía la prosecución del contrato de trabajo. Esto era valorado por los jueces. Por eso que muchas veces el gerente de recursos humanos o el abogado son los primeros jueces de la causa, porque determinan que la injuria que cometió el trabajador justifica el despido y que eso que decía el gerente de recursos humanos o el abogado iba a ser o no validado por un juez. Es el modelo clásico tradicional que sigue. Esta reforma incorporó una causal objetiva, y esa causal objetiva es que el trabajador haya participado de un bloqueo o toma del establecimiento.
y que ese bloqueo o toma del establecimiento tendría que afectar la libertad de trabajo, impida total o parcialmente el ingreso a prestar tareas o generarle daño a las cosas. Todos esos conflictos que conocemos que han sido en el pasado imposibles de corregir. Me acuerdo perfectamente en el conflicto de Lear, bueno, los de la comisión interna o los trabajadores rompían determinadas cosas del funcionamiento de la empresa para que se pararan los Rotaries y en consecuencia todo el mundo se paraba. Bueno, eso con Escribano, probado absolutamente que habían sido los delegados en ese caso, llevados a la justicia, el juez decía, no, esto es parte de una acción legítima del sector sindical. Bueno, ¿qué es lo que dice ahora la ley? Si vos participás de un bloqueo o de una toma del establecimiento e impedís, generás un daño, impedís la libertad de trabajo o impedís el ingreso y el egreso, bueno, previa intimación es una causal de despido. Quiere decir que yo tengo al trabajador fulanito de tal, está bloqueando el ingreso al establecimiento, solamente hablamos de bloqueo o tomas del establecimiento. No estamos hablando de otras circunstancias como esta que contaba yo del caso de Lear, si rompieron algo en un conflicto, digamos. Esto sería por otro lado que uno podría despedirlo, pero no por esta cláusula. Si sucede eso, yo te tengo que intimar y si vos no cesás, te puedo despedir con justa causa. Esto claramente ha generado ruido en los sindicatos. Yo tengo hoy por hoy un conflicto en el área ceramista y un gremio que típicamente hacía bloqueos, ¿sí? Porque era la forma de generar que todo el mundo se adhiriese a un paro. Bueno, hoy se encuentran con la disyuntiva de que están decretando un paro por 96 horas, no pueden hacer bloqueos porque en el caso concreto los ha sacado la policía, o en todo caso no quieren arriesgar, la gente no quiere arriesgarse a que lo despidan, y se está cayendo el conflicto porque obviamente no pueden validar que los trabajadores no pueden validar una pérdida de salario por 96 horas seguidas de los que ya vienen dando por lo menos 5 días más en lo que va del mes. Entonces, está claro que es una medida que va a generar cierta retracción del sector sindical para tomar acciones violentas para forzar a los trabajadores a incorporarse en conflicto. Creo que esto es positivo, definitivamente es positivo, y lo que va a generar es un cambio de cultura de que todo se puede. Y esto no es un tema menor. Ustedes saben que todos los seres humanos tenemos ciertos frenos inhibitorios, ¿sí? Bueno, lo que ha pasado con el sindicalismo en los últimos 20 años es que han perdido los frenos inhibitorios porque no ha habido consecuencias. Y la realidad es que han traspasado límite tras límite tras límite que no había forma de que volviesen a una medida estándar o de normalidad. Por eso hablo de equilibrio en esto. Porque nadie dice que los trabajadores no hagan huelga, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y es un reconocimiento constitucional. Lo que no podemos es hacer una huelga de tal manera que aquellos que no quieran participar o no estén de acuerdo con la huelga terminen involucrados en la huelga. Yo siempre cuento el caso de una toma del colegio. El Colegio Nacional de Buenos Aires fue tomado en un momento determinado, hace como 7, 8 años atrás, a través de una asamblea. Bueno, en la asamblea, el colegio tiene 900 personas. En la asamblea participaban alrededor de 60 o 70 que eran los activistas. Bueno, la asamblea es soberana. Y como la asamblea es soberana, tomaban el colegio. Y los otros 800 o 900 no eran escuchados. Bueno, en las empresas pasa lo mismo. Porque hoy por hoy, la acción, muchas veces fascista, de algunos trabajadores hace que se impida el ingreso de otros que legítimamente quieren trabajar por X razones, más allá de que no estén, que por ahí estén de acuerdo con que les den algún aumento adicional. Lo cierto es que las formas de la protesta se han desmadrado. Y esta norma pone un poco de coto en ese sentido.
La segunda, que también me parece muy importante y que hemos sufrido en carne propia durante mucho tiempo, es que la decisión de despedir significa efectivamente despido. No estamos hablando acá de los delegados, que sabemos que tienen una protección absoluta. No se puede despedir, ni modificar las condiciones de trabajo, ni suspender a un delegado sin hacer un juicio previo. Pero ha pasado que sobre todo en aquellas empresas que tienen una alta tasa de participación sindical, que alrededor de los delegados existe lo que yo llamo una especie de guardia de corps, que eran los que apoyaban a la comisión interna. Esos que apoyaban a la comisión interna, que no tenían protección y que en algún momento determinado la empresa toma la decisión de despedirlos, volvían al trabajo a partir de invocar la existencia de una ley, la 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Y en consecuencia, el despido que yo había producido sucedía que no se podía efectivizar porque había una manda judicial, una obligación proveniente del juzgado, que me obligaba a reincorporar a ese trabajador. Y ese trabajador quedaba prácticamente en una situación de estabilidad absoluta porque nunca lo iba a volver a despedir, porque siempre ese trabajador podría invocar de que yo lo despedía, cualquiera fuera la circunstancia, porque era un acto de discriminación. Bien, en un primer momento en la jurisprudencia se discutió si esa ley antidiscriminatoria que decretaba nulo el acto aplicaba o no aplicaba al contrato de trabajo. Finalmente la jurisprudencia terminó diciendo que sí aplicaba al contrato de trabajo y es más, la Corte había agravado la situación. ¿Por qué? Porque decía que si el trabajador invocaba que había sido despedido por un acto de discriminación, el empleador tenía que probar que no había sido por un acto de discriminación. Y esto era una prueba diabólica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, era muy común despedir un trabajador con un simple telegrama que decía, por reestructuración queda despedido a partir de la fecha, para no hacerlo sentir tan mal, y después el empresario tenía que probar algo que no era que no había habido una reestructuración, había habido una decisión de despedir porque sí, porque el contrato de trabajo es un contrato de dos. Y si alguno de los dos no quiere, bueno, el contrato no funciona, como el tango, no se puede bailar de a uno. Bueno, la cuestión es que esa jurisprudencia se generalizó y en un momento determinado, hasta no hace mucho tiempo, había más o menos 2.500 casos de trabajadores que habían sido reincorporados forzosamente por la justicia por, digamos, algún tipo de discriminación, sea gremial, sea de edad, sea de salud, etcétera, etcétera. Es muy loable el tema de la discriminación y esto yo no me voy a sacar el sayo de eso porque yo no creo en una sociedad donde se pueda discriminar. Pero está claro que en una relación obrero-patronal es muy difícil mantener una relación humana cuando alguien no quiere al otro. Y no hay posibilidad de forzar eso. Por eso que la ley optó por mantener el despido, es decir, el despido queda definido como despido, y en todo caso el empresario que obró como un acto de discriminación debe pagar consecuencias económicas. Y acá no hay discusión al respecto. ¿Por qué? Porque sí, si es un acto grave la discriminación, tiene que tener algún tipo de sanción adicional, que debe ser económica, pero no puede ser forzar un ingreso de un trabajador a un lugar de trabajo. Para que ustedes se den una idea, la locura de esto, en el conflicto de Lear, los que entraron no eran queridos por los que estaban trabajando, porque eran parte de dos facciones que se odiaban. Los jueces ordenaron reincorporar a tres de esos individuos por esta causa en un lugar donde era absolutamente tóxico para ellos porque sus propios compañeros los detestaban. ¿Saben cómo terminó la cuestión? Esos tres trabajadores terminaron trabajando con un policía al lado. Una cosa de locos. Totalmente fuera de lugar. Iban a contraturnos en lo que tenía que ver con el comedor y le habíamos hecho un contraturno
para que entraran y salieran exclusivamente para ellos. Le habíamos hecho un lugar de trabajo que estaban aislados de una manera, yo diría casi oprobiosa, si se tiene en cuenta que es un espacio común, ¿sí? Estaban escondidos en un lugar final. Es decir, todo lo que se logró fue tergiversar una forma de vida racional, normal, que se podría haber resuelto, finalmente se terminó resolviendo por una cuestión económica, porque hasta los propios trabajadores, esos propios trabajadores, cuando se vieron inmersos en ese clima tan negativo, optaron por pedir el retiro. Es decir, había cosas en ese desequilibrio de las relaciones laborales que merecían un cambio y este puede haber sido un buen cambio, puede ser un buen cambio. Por supuesto que no tenemos que bajar la guardia porque es probable que si no hacemos bien las cosas en el momento que vamos a despedir a uno de estos trabajadores, pueda aparecer un abogado laboralista que plantee concretamente que el acto discriminatorio existió y es nulo y aparezca algún juez que diga que sí y en todo caso alguna cámara que también diga que sí y habrá que llevar este tema a la corte. Para evitar ese tipo de cuestiones creo que hay que ser ahora prudentes también, pero sabiendo que no tenemos esa espada de Damocles sobre la espalda. Si hay alguna, bueno, vayan juntando las preguntas. Vamos a otro tema muy interesante que es salida-ingreso. Aplica a los dos términos de esta perspectiva. El fondo de cese laboral. Fondo de cese laboral es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo. Hay, yo diría que una falsa prensa de este tema, porque no es la panacea para el empresario el fondo de cese laboral. Tendremos que ver las circunstancias particulares de cada actividad. Si yo tengo un trabajador, bueno, el fondo de cese laboral funciona como el tema de la construcción. Esto es, el empresario va a hacer un aporte que no va a ser más del 8%, se entiende que eso va a ser la reglamentación, no más del 8% de lo que sale el sueldo de un trabajador mensual a un fondo. Eso se va a crear una especie de seguro con el cual se va a afrontar la indemnización del trabajador si es que el empresario decide prescindir de ese puesto de trabajo. Hasta aquí está todo bien. Para que ustedes se den una idea, el tema de lo que aporta el empresario tiene dos legislaciones comparadas conocidas. Una es Brasil, que es el 8%, creo que es el 12 en el primer año y el 8 a partir del segundo año, y otro es el régimen austríaco, que prevé un aporte del empresario del 1,53%, muy bajo, por cierto. Está claro que Austria tenía, antes de esta reforma legal, un monto indemnizatorio menor al nuestro. Pero de cualquier manera, el número, el porcentaje, tendrá que ver con el nivel de rotación que tiene que tener cada actividad. A ver, si yo tengo un trabajador que me he gastado 6 meses en capacitarlo y tengo, digamos, una dificultad para conseguir en el mercado trabajadores de esa característica, a mí el fondo de cese laboral no me sirve, porque probablemente el trabajador quiera retirar ese fondo y esté buscando trabajo de un lado para otro, sin el fondo de cese laboral, ese trabajador antes de irse lo va a pensar porque está perdiendo lo que había computarizado como indemnización por antigüedad. De modo tal que habrá que ver en principio a qué actividad puede aplicar. Yo creo que puede ser muy válido el fondo de cese laboral para aquellas empresas donde yo tercerizo un servicio. Por ejemplo, si yo tercerizo el servicio de limpieza, bueno, yo quiero que la empresa de limpieza tenga el fondo de cese laboral porque yo no voy a tener nunca una contingencia. Porque el fondo de cese laboral va a pagar la indemnización a ese trabajador si mañana la empresa quiebra, si no le pagan el salario o las circunstancias que sea. O inclusive porque es una mano de obra que suele tener mucho nivel de rotación. Entonces, el fondo de cese laboral ahí camina. O, por supuesto, para la industria de la construcción, donde una empresa no tiene todas las tareas para todos los tipos de trabajadores. Tiene solamente en el momento en que la obra está pasando por electricidad, pasando por el plomero,
y que después de eso ese trabajo se termina. Tiene mucha razonabilidad el fondo de cese laboral en ese tipo de industria. De modo tal que acá habrá que ser muy prudente y sobre todo habrá que ser muy prudente con quién maneja estos fondos de cese laboral. Porque ya les anticipo que los sindicatos están oliendo sangre de que acá se puede generar un muy grande fondo que pueda ser o que puedan intentar manipularlo o manejarlo. Ojo con este tema porque puede ser el huevo de la serpiente del modelo. O sea, en vez de quitarle empoderamiento a las organizaciones sindicales, con este modelo podemos empoderarlas aún más. Ya no les va a interesar tanto el tema de las obras sociales, sino que les va a interesar participar del fondo de cese laboral. Algunas cosas interesantes que tiene el fondo de cese laboral, por ejemplo, en Brasil, los trabajadores pueden pedir créditos sobre esos fondos que los lleva alguna entidad privada. Pueden pedir créditos para la construcción de vivienda, para la compra de vivienda, o pueden pedir anticiparle el retiro de esos fondos en la medida en que los sean destinados para la compra o refacción de viviendas. Es decir, que tiene que ver con la posibilidad de generar un capital que pueda ser utilizado para una industria como la construcción, que como todos sabemos es una industria que revitaliza el consumo. Así que por ese lado puede ser una alternativa. Yo creo que hay que estudiarlo con mucho detenimiento, hay que ir de a poco con el tema y ver si la actividad en la que uno está justifica o no justifica el famoso fondo de cese laboral. Obviamente, reemplaza la indemnización del 245. Si ya no voy a tener más que pagarle una indemnización a un trabajador si hay un fondo de cese laboral en la actividad. También la ley prevé la posibilidad de crear un sistema privado de seguro. Esto es como que las compañías de seguro tendrían que brindar un producto que sea: yo te cubro la indemnización por antigüedad. Entonces vos me pagás todos los meses N cantidad de plata y si se produce la contingencia que tenés que despedir, yo voy y le deposito al trabajador. Vamos a ver cómo sale la reglamentación en ese sentido. Puede ser una opción. Será un negocio en todo caso de las compañías de seguro. Pero el tema va a estar en cuál es la alícuota que cobran para esa póliza. ¿Por qué? Porque si cobran el 8,33, bueno, probablemente lo puedan hacer ustedes de manera directa. Tiene que ser un porcentaje que realmente represente el costo de oportunidad de despidos de trabajadores dentro de una empresa. Si yo soy una empresa donde no tengo despidos, bueno, por ahí no tiene ningún sentido un fondo de cese laboral o contratar un seguro. Pero puede ser que si hay seguros, ahí sí, aunque no haya fondo de cese laboral, yo le pida a una empresa tercerizada que contrate un seguro para yo asegurarme de que mañana no voy a estar pagando por solidaridad a ese trabajador que trabajaba en mi empresa pero que pertenecía a otra. El tema de los colaboradores es una figura muy nueva, muy interesante. Se redujo de 5 a 3, ¿sí? Tenemos que pensar que como está redactado y como salió la redacción del Senado, no la que estaba en diputados, sino en el Senado, hay que probar que esos colaboradores no cumplían tareas como si fuera relación de dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no deja cerrada la posibilidad de juicio. Ese trabajador, que yo lo considero un trabajador independiente, un colaborador de un trabajador independiente, puede iniciar juicio contra ese trabajador independiente y podría demostrar que efectivamente hubo las características, o hubieron en la relación las características propias de la relación de dependencia, que es la subordinación técnica, recibía indicaciones de tipo técnico, la subordinación económica, cobraba un salario, y la subordinación jurídica, que recibía órdenes y las cumplía. Si se dan esos tres presupuestos, no va a ser colaborador, sino que va a ser un trabajador en relación de dependencia. De modo tal que en esto es una reforma media tramposa para mí, en el sentido de que no clarifica demasiado la cuestión y que deja abierta a la posibilidad de la conflictividad el tema. Bueno, algo importante, casi inocuo, que se van a poder tomar a cuenta lo que se haya aportado al sistema de seguridad social por ese trabajador, por ese colaborador,
de modo tal de que podré netear de lo que le debo a la seguridad social lo que pagué en concepto de monotributo o lo que salga, porque esto todavía está pendiente de reglamentación. De modo tal que la figura del colaborador yo la pondría entre comillas porque no creo que resuelva la cuestión. La figura del fondo de cese laboral es una alternativa para determinadas actividades con mucho cuidado de lo que pueda aparecer, de no construir un monstruo que después no sepamos cómo salir. Algunos comentarios que me parecen importantes trabajar, que breve, ¿sí? Creo que se hizo lo posible. ¿Sí? Yo no es porque quiera defender a este gobierno, pero está claro que con una minoría parlamentaria como la que tiene, hacer mucho más en materia de cambios laborales parecía una quimera, y de hecho lo fue, porque como ustedes saben, el DNU era mucho más amplio que esto, y no se pudo lograr por todas las resistencias que hay en estas materias, y porque estas materias no se... una vez un profesor me dijo, ¿cómo te comes un elefante? Y la única respuesta posible es en milanesa. Si uno se lo quiere comer todo junto, es imposible, no hay posibilidad de hacerlo. Y en esta materia hay que ir trabajando estas cuestiones de a poco y también ver qué resultados se obtienen, porque en definitiva, progresar en materia de estas reformas tendrá que ver con que las reformas tuvieron éxito. Si mañana el nivel de empleo no crece, bueno, obviamente van a salir los detractores a decir, vieron que la reforma no sirvió. Esto pasó mucho con el menemismo. Cuando el menemismo hizo la reforma laboral y estableció los famosos contratos, bueno, la vuelta atrás tuvo que ver con que al final del menemismo claramente había un alto nivel de desocupación y en consecuencia la primera respuesta es los contratos no sirven, no sigamos apostando a esto, volvamos al sistema anterior, y fue la reversión que hubo a partir del gobierno de Kirchner. Yo creo que la reforma tiene que seguir trabajando en estos tres ejes. Fundamentalmente, el eje de entrada al contrato de trabajo, que es el que puede ser el más, como dije antes, más progresista, el más válido para la sociedad y obviamente para salir de una cultura de no trabajo en el que estamos inmersos y para salir también de este 50% de pobre. El lugar, digamos, el eje de la salida del contrato laboral creo que fue abordado y quedan cosas pendientes en el medio. ¿Esto qué quiere decir? Hay un montón de reglas en la ley de contrato de trabajo que merecerían ser modificadas precisamente para evitar la litigiosidad. O en todo caso para hacer las circunstancias más justas. Por ejemplo, que yo tome nominalmente lo pagado a un trabajador que fue despedido en el pasado. Yo en el año 2004 despedí a un trabajador y le pagué nominalmente 500 pesos de indemnización. Hay un artículo, el 255 bis, que me dice que hoy tengo que tomar esa suma también solamente en esos 500 pesos que le pagué de aquella época. No lo tengo que ajustar. Ergo, yo no tomo ningún trabajador que en el tiempo pretérito le haya pagado indemnización. ¿Por qué? Porque tengo una contingencia enorme, porque tengo que sumarle todos los años de servicio que tuvo en la etapa anterior. Entonces, ahí hay modificaciones para hacer con un criterio hasta inclusive progresista, que es que yo pueda despedir a un trabajador porque hoy no tengo trabajo, pero como sé que es un trabajador capacitado, mañana, pasado o dentro de un mes lo vuelvo a tomar y yo sé que lo que le pagué no lo tiré a la basura porque lo puedo ajustar de una manera tal que me permita decir, bueno, ya hay una parte de la indemnización que te pagué, yo solamente te voy a pagar por esto que nazca a partir de ahora, por ejemplo. Esa podría ser una alternativa. O cancelar periodos. Pero la cuestión de lo que queda dentro de la ley de contrato de trabajo es lo que queda pendiente. Por ejemplo, el famoso tema del 245 y tomamos Bisotti, no tomamos Bisotti, tomamos el tope, no tomamos el tope, tomamos sin el tope. ¿Qué quiere decir mejor remuneración mensual normal y habitual? La más alta.
qué es habitual y normal. Todas esas cosas que merecían un tratamiento legislativo para clarificar y para evitar la conflictividad, quedaron en el camino. Muchas traía el DNU, muchas eran incorporaciones interesantes, pero claramente no fue el momento para poder hacerlo. Así que hay una cantidad de reformas que quedaron pendientes. Yo acá solamente hago una referencia en estas filminas que faltan, que tiene que ver con lo que estaba en el DNU 7023 y no estuvo en esta reforma, ¿sí? Por ejemplo, los acuerdos de modificaciones de condiciones de trabajo que se podían hacer en el Ministerio de Trabajo y saneaba una situación hacia futuro. La necesidad de que el trabajador preste consentimiento expreso para que el sindicato cobre la cuota de solidaridad, que todos sabemos que es una forma de generar una suerte de afiliación compulsiva del trabajador. No discutimos el derecho que puede tener el sindicato a cobrar algo por la negociación colectiva. Lo que no nos parece correcto es que ese algo sea eterno. Ustedes piensen, por ejemplo, yo siempre doy un mismo ejemplo. El convenio de empleados de comercio tiene esta cuota de solidaridad desde el año 75. Desde el año 75 a la fecha nunca se modificó el convenio colectivo. Solamente se modificaron los salarios por inflación. Ustedes se tienen que dar cuenta que los salarios que tenía el trabajador de comercio en el año 75 a valores reales son muy superiores a los que puede tener hoy. Quiere decir que el trabajador pagó la cuota de solidaridad durante 50 años y no obtuvo mejoras, sino perjuicios. Esto habla de un modelo que debe ser revisado. No es posible pagarle eternamente al sindicato y que el sindicato tiene que cobrar sí y solo sí modifica el convenio. En la medida que modifique el convenio, no cualquier ajuste por inflación. Porque en definitiva, eso no es una modificación convencional, sino que es ir acompañando la cuestión salarial a la cuestión, a la cuestión de la inflación. Y si eventualmente imaginásemos mañana que tenemos una inflación cero, bueno, ¿qué van a hacer los sindicatos? ¿De qué van a trabajar los sindicatos? Si ya no se van a poder juntar para decir vamos a aumentar. ¿Van a hablar sobre el salario real? Ok, discutamos el salario real, pero discutamos productividad también. Entonces, ahí hay una rémora muy típicamente corporativa, porque claramente hoy los sindicatos se nutren mayoritariamente de esta cuota de solidaridad. Aquellos que lo tienen recaudan más por este lado desde el punto de vista para la gestión que lo que ingresa por cuota de afiliación o lo que podría quedarles como remanente de caja de las obras sociales. De modo tal que hay un tema a trabajar que es que este poder corporativo que tengan los sindicatos no lo sea también un poder económico, porque ahí claramente se desequilibra la balanza. Bueno, esto que estoy contando del reingreso del trabajador y tomar las sumas, eso lo preveía corregir el decreto 7023. Establecía una mejora en lo que tenía que ver con recibos de haberes, la simplificación de los recibos de haberes, establecer formas de demostrar qué es lo que el empresario le paga al trabajador. Es decir, si en el recibo de haberes, en vez de decir el sueldo neto, estableciese el sueldo bruto y que después la cuenta la haga la seguridad social, bueno, era una forma de mostrarle, mira, no me salís 1.000.000 de pesos, me salís 1.700.000. Es diferente el mundo en que uno se sienta a negociar, porque el costo empresario solamente se veía el salario neto del trabajador, pero no se veía el costo neto del empresario. Una cosa importante era la eliminación definitiva de pagar en efectivo. Sabemos que hay modos o formas en que se puede eludir eso y que en rigor de verdad necesitamos bancarizar a todo el personal. Bueno, la base de cálculo de la indemnización era muy bueno porque incorporaba el tema de Bisotti, establecía si se incorporaba cuándo el SAC, en fin, había una cantidad de regulaciones que eran más claras
que espero yo que aparezcan para una segunda oportunidad e inclusive se mejoren, porque también es cierto que el decreto 7023 no era la panacea de una excelente reforma legislativa y que eventualmente habría que trabajar más, profundizar más el tema. Pero se incorporaban temas muy importantes para el quehacer del empresario cotidiano. La base de cálculo de los salarios variables. Ustedes saben que hay una jurisprudencia que dice que en los salarios variables se toma el más alto y esto no es justo, porque, por ejemplo, en el caso de los vendedores, puede ser que un mes temporalmente sea el más alto y eso no quiere decir que le tengan que pagar que ese sea el salario normal del trabajador, sino que debería tomarse, como se tomaba antes, el promedio de los últimos 6 meses o el año, lo que sea mayor, y en función de ese promedio, pagarle al trabajador la indemnización por antigüedad. Obviamente, esto también requiere de que la macro se acomode y que no tengamos una inflación como la que tuvimos, porque también eso desnaturaliza. La más alta, muchas veces, como el 50% de la mejor remuneración del semestre para el SAC, tuvo que ver esas dos cuestiones con un tema de mucha inflación, y que entonces, si no, se perdía, o perdía el trabajador. Bueno, lo que establecía la ley, fíjense que hoy sería muy difícil de aplicar, era una actualización de los créditos laborales con IPC más 3%. Eso aplicado hoy a los juicios en trámite sería un monto descomunal. En general, lo que se discute hoy, si una tasa activa, si una tasa capitalizable, si el IPC más 3%, en fin, una cantidad de cosas para ver cómo se ajustan los créditos laborales. Esto hubiese sido bueno para los trabajadores, no para la empresa. Eh, La posibilidad que existía en el caso de las pymes de que con una sentencia firme podía pagar el juicio laboral en 12 cuotas, esto me parecía algo excesivo porque obligaba al trabajador a hacer una financiación de un crédito laboral, no me parecía correcto, pero bueno, tampoco se trató en esta ley bases, esperemos que no lo planteen en una situación futura. Eh, Muy importante, que esto sí tiene que aparecer en una nueva reforma, es la incorporación de lo que llamamos los servicios esenciales para evitar las huelgas salvajes en determinados servicios que, si bien no fueron declarados por la OIT como esenciales, aparecen esenciales para la Argentina de hoy. Yo doy el ejemplo siempre de la educación. En la Argentina de hoy, con 50% de pobres, con un alto nivel de, de pérdida en materia de escolarización de los jóvenes, creo que las huelgas salvajes que hemos tenido en el pasado respecto de la actividad de los docentes complica o hipoteca el futuro, de modo tal que ahí poner un freno en materia de huelgas y que los trabajadores busquen otras alternativas de lucha, que no sea que los chicos no tengan clase, puede ser una alternativa para mí válida. Inclusive en otras actividades donde se empieza a necesitar que no se corten como consecuencia de las huelgas salvajes. Por ejemplo, los transportes públicos, ¿sí? Sobre todo algunos transportes públicos, quizá no todos, pero algunos transportes públicos deberían mantenerse funcionando, o en todo caso, con sistemas de guardias para poder seguir dándole un servicio a la comunidad. Las asambleas o congresos dentro de la empresa, que, digamos, no existe una norma respecto de las asambleas. Ustedes saben que acá hay una potestad hoy del empresario de hacerlas o no hacerlas, y en general, según la tradición o la historia de cada empresa, se hacen o no se hacen, ¿sí? A veces yo pregunto, ¿se pueden hacer huelgas? Bueno, acá se hicieron siempre huelgas, asambleas, acá siempre se hicieron asambleas. Bueno, acá lo que dice ahora, o lo que decía el 7023, es que tenían que hacerse las asambleas, pero no se podía perjudicar la producción. De modo tal que ahora el empresario tiene por lo menos una excusa para decir, no te dejo hacer la asamblea. Antes era complicado. En materia de teletrabajo, una reforma, una ley fallida para mí, porque es una ley que prácticamente
no se usa. Ustedes saben que no hay ningún convenio colectivo que haya tratado el tema de teletrabajo, ni siquiera aquellas empresas donde hay mucho teletrabajo, como por ejemplo los bancos. Esto habla de que la ley fue medio fracaso en establecer tanta cantidad de regulaciones que finalmente no se aplican. Y hoy lo que hacen los trabajadores es este modelo, las empresas y los trabajadores, es este modelo híbrido, home office, que trabajan algunos días, algunos no. En fin, uno debería contratar hoy por hoy en una modalidad presencial y en todo caso después darle la facilidad del home office para que quede claro que la modalidad presencial es fundamental o es central, pero está claro que la ley de teletrabajo fue claramente un fracaso en una cantidad de regulaciones que no tienen contacto con la realidad. Esto cuando los intelectuales del derecho quieren hacer algo para generar una conducta que finalmente termina siendo no aplicada. Las leyes, las leyes no cambian conductas. Lo que hace la ley es resolver un conflicto humano cuando existe una controversia, pero no tiende a generar una conducta para que los hombres la hagan. Muy pocos casos puede haber en ese sentido. En general, lo que trata de hacer la ley es resolver una conflictividad dada. Tampoco se pudo derogar la ley de viajantes de comercio, que creo que era una ley, es un estatuto que cada vez tiene menos vigencia en lo cotidiano, porque las formas de comercialización hoy cambiaron, ya no tengo que mandar un viajante para que vea el producto, lo hago a través de las redes, en fin, de los promotores o de quien sea, pero que es una ley que tiene un alto nivel de litigiosidad, un altísimo nivel de litigiosidad. Si derogaran la ley de viajantes, tendríamos un problema menos en materia de litigiosidad con el tema de las ventas. Este modelo de la ley de viajantes está pensado para los años 50, cuando la Argentina, un país inmenso, con muy pocas comunicaciones, necesitaba mandar gente al interior y bueno, tenías que garantizarle que ese tipo vaya, porque no era una tarea ideal o buena, porque perdía de estar en contacto con su familia, etcétera. Entonces, la ley le generaba determinados derechos que en definitiva acompañaban a la empresa para que esos viajantes fueran y intentaran vender los productos en el interior del país o en zonas alejadas. Hoy la ley de viajante eh, un resabio del pasado, ¿sí? Tampoco el banco de horas, desde el punto de vista legal, sí sigue la posibilidad de hacerlo por vía de convenio, y de hecho en muchos lugares lo hemos hecho con dificultades, con éxitos y pérdidas, pero en definitiva que esté por ley, a mí tampoco me resulta demasiado llamativo. Sí me gustaría que esto pudiese ser, sí me parece que tendría que ser más flexible el sistema horario. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que la ley de jornada es de 1934, ¿sí? Que teníamos jornadas absolutamente diferentes a las que tenemos hoy y formas de realizar las jornadas muy diferentes a las que tenemos hoy. Así que no iría por el lado del banco de horas como una regulación legal, sí iría con la posibilidad de flexibilizar el modelo horario. Bien, un poco acá la entrada en vigencia ya entró en vigencia, como ustedes bien saben. Las dudas que yo tengo es si va a reducir la litigiosidad. Yo diría que para la pyme y para la micropyme sí, no va a ser tan plausible la posibilidad de un reclamo que cualquiera pueda hacer porque tiene una parte del salario en negro o porque lo tenés totalmente en negro. No, no aliento el trabajo en negro, todo lo contrario, pero entiendo que el trabajador tendrá derecho a reclamar la indemnización por antigüedad o preaviso, lo que sea, pero no tendrá derecho a reclamar una suma exorbitante que hacía de cada uno de estos juicios, digamos, un puñal, clavado un puñal. Hay una discusión acerca de si los trabajadores que están en negro pueden reclamar un juicio de daños y perjuicios contra el empresario por no haberlo registrado. Veremos qué pasa en el futuro con este tipo de acciones. Está claro que quien tiene
El perjuicio no lo tiene el trabajador en sí mismo, sino lo tiene la seguridad social e indirectamente el trabajador. O sea, habrá que ver de qué manera se puede determinar cuál es el perjuicio. Hay una necesidad clara de la reforma del 245, sobre todo en lo que tiene que ver con la determinación de lo que se le debe al trabajador como consecuencia de la extinción y para que eso no sea un motivo de litigio. Y yo creo, esto es una opinión muy personal, es necesaria una reforma sindical que aborde, o una reforma de las relaciones laborales, diría yo, que aborde, en primer lugar, eh, la legitimidad del sector sindical. Esto es la posibilidad de que existan elecciones libres dentro de los sindicatos que establezcan que los que dirigen el sindicato son el producto de la decisión de los trabajadores. Esto incluye la necesidad de buscar alternativas a las reelecciones indefinidas de los dirigentes sindicales. Es difícil el tema, pero me parece que hay que abordarlo porque se crean castas, y esta es una palabra que se utiliza mucho ahora, pero que realmente es así, se crean castas de dirigentes sindicales que muchas veces no representan los intereses de los trabajadores. Creo que también tiene que haber una reforma en cuanto a la representación de las cámaras empresarias. No es el caso de la nuestra, claramente, pero sí tenemos muchas cámaras que están conducidas por determinados cúpulas de poder que se mantienen de forma inalterable y que no sé si representan exactamente al sector empresario. Creo que tiene que haber una reforma en el tema de la negociación colectiva, esto es, en algún punto establecer un mayor nivel de convenios colectivos que se actualicen, que se adecuen a las condiciones presentes. Pensemos que nosotros tenemos la mayoría de los convenios colectivos trabajados sobre la base de un modelo fordista de relación que hoy sabemos que sobre todo la industria automotriz tiende a no desaparecer, pero sí a modificarse sensiblemente. Y por último, creo que lo que tiene que modificarse también es el rol del Estado. ¿En qué sentido? El Estado en nuestras relaciones laborales interviene en la designación de la personería gremial para un determinado sindicato y hay una decisión política, interviene en la designación, en la homologación de un convenio, que sabemos que muchas veces también tiene una acción política, e interviene también en los conflictos, que sabemos que tiene muchas veces una intervención política. Creo que tenemos que empezar a madurar las relaciones laborales hacia espacios donde los propios actores, los trabajadores, los sindicatos y las cámaras empresariales puedan arbitrar las relaciones laborales sin la intervención, sin la presencia del Estado. Sé que esto es difícil porque uno suele recostarse en lo que te puede decir el Estado, pero me parece que tenemos que empezar a madurar en ese punto. Por ejemplo, los conflictos colectivos yo lo veo más por el lado de la autocomposición de los conflictos y no porque el Estado me dicte la conciliación obligatoria o me trate de resolver temporalmente algo. Claro está que todo también depende de cómo funcione la macro. Si la macro se ordena, es probable que tengamos que repensar, y en esto me parece que hay que dedicarle tiempo, de repensar el modelo de relaciones laborales para una Argentina sin este tema de la inflación, sin este tema de un mercado excesivamente cerrado y pensar relaciones laborales más proclives a lo que sucede en los países desarrollados como Europa, donde la negociación colectiva fue artífice en el crecimiento, diría yo, ¿no? En mucha medida. Bueno, les agradezco la charla. Vamos entonces, si les parece, a las preguntas. No sé cómo hacemos. Sí, sí, Horacio, voy a pasar a leer 2 o 3 preguntas que hicieron en el chat durante que estabas hablando. Abrimos el espacio luego de preguntas tanto por chat como eh, por voz, pero aprovecho y te leo. Una sobre el periodo de prueba. Dice, si tengo un ingreso por periodo de prueba que inició el 10 del 6, o sea, el 10 de junio, es decir, antes de la reglamentación de la ley de bases, ¿el periodo de prueba se extiende 6 meses o en este caso no aplica? Es una discusión interesante. Yo diría que en este caso no aplica la nueva ley. La nueva ley es para las situaciones que se generan a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley. ¿Sí? Para los nuevos contratos de trabajo que se dieron a partir
del 8 de julio, que fue, o 9 de julio, que fue la fecha que entró en vigencia la ley. De cualquier manera, eh, tendría que, se podría forzar la situación desde el lado del trabajador, pero no creo que desde el lado de la empresa. ¿Sí? Sí, depende cómo uno haga jugar esto. Ok, perfecto. Vinculado con eso, hubo un caso así que se dio a inicio de año, que fue lo de los 9 meses, que duró muy poquito el periodo de prueba también, y hubo un lío parecido. Y sí, claro. Otra de las preguntas es, está vinculado con la entrada en vigencia de la reforma esta laboral, ¿no? Porque dice, para juicios ya iniciados, ¿esto es válido o es para nuevos juicios? Buena pregunta. No, para los juicios iniciados en trámite terminarán y se resolverán con la ley que existía al momento en que se produjo el distracto. Perfecto, perfecto. Yo aprovecho antes de dar el mensaje y algunas aclaraciones que te quería preguntar, Horacio. Cuando hablaste del blanqueo de las relaciones laborales, Sí. tenían 3 ítems: el de la regulación, de la regulación, el de reconocimiento de los 60 meses como tiempo de servicio, como máximo. ¿Implica que el empleador pague esos 60 meses los aportes y contribuciones no realizados? No, es una ventaja para el trabajador. El Ok, empresario va a pagar lo que diga la reglamentación, que será entre el 70, el 80 o el 90%, perdón, el 30, el 20 o el 10% que establezca la reglamentación. Y al trabajador se le van a contabilizar como máximo 60 meses. Esto quiere decir que en definitiva la FIP va a afrontar como costo 60 meses, que es al salario mínimo vital y móvil. perfecto, muy claro. Después, con respecto a la ley de contratos de trabajo, donde hablas de las salidas, hablaste muy bien del despido discriminatorio y el Ujú. tema de que cuando se hace el despido no es necesaria la reincorporación. La pregunta puntual ¿es despido discriminatorio por opinión política si despide un delegado o un delegado no entra en esto y tiene la estabilidad? No, un delegado no entra en esto. Ok, Un delegado, vos podés despedirlo en las mismas circunstancias anteriores, esto es que haya cometido una injuria que impida la prosecución del vínculo, pero que vos tenés que hacer previamente el juicio de desafuero. Le tenés que pedir permiso al juez. Mire, el delegado robó, por decir algo, muy grave. Acá está la prueba, levántele la tutela y voy a proceder a despedirlo. Eso sigue igual. Lo que pasaba era que por vía indirecta, un no delegado, un activista sindical, hacía el juicio, decía que hacía un juicio de amparo, decía que había participado en las medidas de acción directas tomadas por el sindicato, por la comisión interna, que era un activista, que se lo veía en las asambleas, llevaba 2 testigos que acreditaban que efectivamente era un activista que se llevaba a la asamblea, y el juez ordenaba la reinstalación porque se trataba de un despido o eventualmente un despido discriminatorio. Y a vos te dejaba en una posición absolutamente incómoda porque no sabías cómo hacer para probar que aún en el supuesto que hubiese hecho eso, no era una forma de discriminar. A nosotros nos pasó en una empresa donde habíamos hecho despidos porque, por supuesto, como pasa en la industria automotriz, había habido en un momento una baja importante. eh, Pusimos la indemnización a disposición de la gente y sin embargo, 2 trabajadores dijeron que a ellos el despido era de 50 personas. A ellos se lo había despedido porque eran activistas sindicales. Y una jueza ordenó la reinstalación y estuvo 4 años trabajando más, que fue lo que duró el juicio. sí, y me imagino que la restitución de los salarios caídos durante ese periodo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Obvio, sí, obvio. Y además, sí, no, era una situación absolutamente. Por eso yo no dejo de decir que la discriminación es un disvalor que obviamente no tenemos que tolerar. Lo que no me parece correcto es que si yo cometo ese disvalor, mi sanción sea sostenerlo eternamente.
porque hay algo que se rompió, hay algo que no está. De cualquier manera, sí me parece que ese disvalor hay que sancionarlo, y en este caso la ley estableció un modo económico de sanción, que puede ser poco, mucho, esto será otra discusión, pero es una sanción diferente. Claro. Ezequiel pregunta por chat si hay algún aspecto de esta reforma de la ley que toque temas de la contratación temporal o eventual, que se da mucho en nuestro sector. No, lo único que trata, no, en ese sentido los contratos, perdón, los contratos no se alteran. Lo único que tenemos como ventaja para el sector es que podemos contratar a través de terceras empresas determinados servicios dentro de la línea, y esos trabajadores, si bien vamos a asumir la solidaridad, si mañana se despiden, no vamos a asumir la locura de tener que registrarlos como propios a posteriori de un juicio, que era lo que pasaba. ¿Por qué? Yo tengo un servicio contratado, por ejemplo, para la limpieza de la máquina, y son trabajadores que están en la misma, hasta en Esmata o en UOM o en lo que sea. Esos trabajadores les paga esa empresa, la empresa X. Si ese trabajador se considera despedido, la empresa e inicia un juicio contra la empresa X y contra mí o contra mi empresa, si de la sentencia surge que ese trabajador cumplía tareas en la línea de montaje de mi empresa, resultaba que los jueces obligaban a mi empresa a registrarlo durante todo el periodo que estuvo trabajando, como si hubiese sido un trabajador propio, aún sabiendo que ya había hecho aportes y contribuciones la otra empresa por ese trabajador. Una locura absoluta. Bueno, eso quedó ahora clarificado, que si está tomado por una empresa, vale la registración hecha por esa empresa. Lo que no quieres, lo que no saca es la solidaridad. Sigue siendo solidariamente responsable el que utiliza esa mano de obra. Pero queda un poco más clara la cuestión llegado a un momento de proceso de juicio. Bárbaro, Horacio. En ese ejemplo que doy, está piola que uno contrate con una empresa X y que le diga, mirá, vos para contratar conmigo y para que yo no tenga problema mañana, que tenga responsabilidad solidaria o me llene de pleitos por tus trabajadores, cosa que pasa, vos contratás un seguro de indemnizaciones, que es lo que permite la ley. Y entonces yo, de esa manera, me aseguro de que si mañana algún trabajador tiene problema con su empleador, empresa X, no voy a tener que estar pagando yo ese costo. Claro. Obviamente eso te lo van a cargar en el precio del costo del servicio, pero es una Me alternativa imagino, que te deja más o menos tranquilo, digamos. me imagino, lo que estás haciendo es mitigando el riesgo, minimizándolo o tercerizando el riesgo, para decirlo de alguna manera. Completás la tercerización del servicio también del riesgo, porque el riesgo no lo tercerizabas, te lo quedabas. Exacto. Entonces ahora con este modelo podés tercerizar también el riesgo. Exacto. No veo más preguntas, Horacio, en el chat. No sé si alguno quiere hacer alguna más o abrir el micrófono. Yo voy a aprovechar, primero que te vamos a agradecer. La charla fue realmente amena. Sé que eran muchos temas dentro de la reforma laboral, pero fueron muy lindos. Quedaron afuera muchas cosas, como nombraste al final. Nos gustaría que si compartís la presentación para todos, te pido solo un favor, que hubo algún comentario por el chat, es si donde dice eliminado lo corres un poquito para arriba, porque a veces tapa lo que se Ah, ok. eliminó, entonces no entendían bien cuál era la parte eliminada. La corrijo y te la mando, así se la reenvías a todos. Excelente. Bueno, Nuevamente invito, si alguno quiere hacer la pregunta, es el momento. o se Si durmieron no, todos. no, porque sigue habiendo 50 personas. Ahí lo veo a Esteban. Así es. Ah, bueno. No, muy bueno, muy bueno, Horacio. Muy buena explicación. Bueno, yo les agradezco infinitamente, creo que hay mucho por ir trabajando. Sé que la gente de recursos humanos, sobre todo a quien está dirigido a estas charlas, son las que sufren cotidianamente toda esta problemática. Así que a afrontar lo que viene, tenemos un poquito más de herramientas en la caja de herramientas. No hay que pensar que esto es en la panacea, pero se ha dado un paso hacia adelante, hay mucho por hacer en este tema. Y también
creo que tenemos que ser conscientes que hay una responsabilidad también del sector empresario de que estos pequeños cambios que se hicieron sean para bien y que en el futuro se vean reflejados en mejores condiciones de trabajo, en mejor cantidad de empleo, etcétera, etcétera. Ahí tengo a mi amigo Walter Quiroga, Mm. gran coequiper. Compañero de trincheras. ¿Eh? Compañero de trincheras. Sí, 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 sí. A pie juntillas los dos ahí. Como dos pollitos. Bueno, les mando un saludo. Gracias por la charla o por permitirme la charla y a disposición para lo que necesiten. Y como siempre, gracias a FAC por permitirme hablar. No, Horacio, gracias a vos, siempre muy interesante escucharte y bueno, te comprometemos para que en la medida que se vayan reglamentando las cosas, hagamos una segunda vuelta un poco más adelante. Así que bueno, muchas gracias como siempre. Con mucho gusto vamos a ir aportando lo que aparezca, para lo que aparezca. Bueno, gracias Nos a todos vemos. por Suerte, conectarse. gente. Saludos. Gracias, Juan. Gracias, Matías. Muchas Gracias, Horacio. gracias, chao, chao. Saludos.